Misterio en la niebla. La niebla densa cubría la carretera como un manto espeso y sofocante cuando el coche de Elena comenzó a fallar. El motor tosía violentamente, soltando ráfagas de vapor que se mezclaban con la bruma helada del amanecer. Agarró el volante con fuerza, los nudillos blanqueados por la tensión, mientras observaba las luces del tablero parpadear en rojo amenazador. «Ahora no», murmuró entre dientes, forzando el acelerador una vez más. Pero el vehículo respondió con un último gemido mecánico antes de morir completamente, dejándola a la deriva en la oscuridad absoluta de la carretera rural. El silencio que siguió era perturbador. Ni siquiera el canto de los grillos o el susurro del viento en los árboles rompía la quietud sobrenatural que envolvía el lugar. Elena encendió las luces de emergencia, pero solo una funcionaba, creando un pulso intermitente que parecía más una señal de socorro desesperada. Tomó su teléfono móvil con manos temblorosas. Sin señal. La pantalla azulada mostraba solo barras vacías y el mensaje cruel: sin servicio. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una serpiente fría. La niebla se espesaba a cada minuto, envolviendo el coche en un capullo gris que parecía pulsar con vida propia. Elena podía jurar que veía formas moviéndose en su interior, siluetas que aparecían y desaparecían como fantasmas danzantes. Decidió abandonar el vehículo. El aire exterior era denso y húmedo, con un olor metálico extraño que le quemaba la garganta. Sus pasos resonaban sordos en el asfalto húmedo mientras avanzaba lentamente, usando la luz de su teléfono como guía. Después de caminar durante lo que parecieron horas, las luces tenues de un pueblo aparecieron entre la bruma. Pueblo Sombra, leyó en un letrero oxidado medio caído. El nombre le envió un escalofrío por la columna vertebral. Las calles estaban completamente desiertas. Las farolas parpadeaban débilmente, creando charcos de luz amarillenta que apenas penetraban la niebla. Elena gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el vacío, como si la niebla misma se la hubiera tragado. Un susurro extraño comenzó a filtrarse por el aire. No eran palabras comprensibles, sino sonidos guturales que parecían venir de todas partes a la vez. Elena se detuvo, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse independientemente de cualquier fuente de luz. Se estiraban y contraían como dedos negros, alcanzando hacia ella con una intención malévola palpable. «Tola, ¿hay alguien ahí?», gritó nuevamente, pero solo los ecos distorsionados de su propia voz le respondieron, multiplicándose en la niebla hasta convertirse en un coro fantasmal. Elena corrió hacia la primera casa que encontró, pero la puerta estaba cerrada. Las ventanas estaban empañadas desde adentro, como si hubiera gente respirando del otro lado del cristal. Golpeó desesperadamente, pero nadie respondió. La niebla parecía estar viva, moviéndose con propósito propio, rodeándola lentamente como un depredador acechando a su presa. Elena comprendió con horror creciente que había llegado a un lugar del que tal vez nunca podría escapar. Elena vagó por las calles vacías durante horas. Cada paso la llevaba más profundo en el corazón de Pueblo Sombra. Las casas se alzaban como centinelas silenciosos, sus ventanas oscuras observándola con una malevolencia palpable. La niebla se arremolinaba a sus pies como agua gris, susurrando secretos inconfesables. La primera casa que logró abrir tenía la puerta principal sin cerrojo. El interior estaba perfectamente conservado, como si los habitantes hubieran desaparecido en medio de sus actividades cotidianas. La mesa del comedor estaba puesta para 4 personas, con la comida aún servida en los platos, ahora cubierta de moho verde y negro. Las sillas estaban volcadas, como si alguien hubiera huido precipitadamente. Elena encontró una taza de café a medio beber, con un círculo de espuma seca adherido al borde. En la cocina, una olla seguía en la estufa, su contenido convertido en una masa negruzca e irreconocible que despedía un olor putrefacto. Subió las escaleras con cuidado. Cada peldaño crujía bajo su peso con un gemido que parecía de dolor. En el dormitorio principal, las camas estaban deshechas y la ropa esparcida por el suelo. Una ventana estaba abierta de par en par, y las cortinas ondulaban con una brisa inexistente. En el tocador encontró fotografías familiares, una pareja sonriente con 2 niños pequeños. Pero algo estaba mal con las imágenes. Los rostros parecían borrosos, como si hubieran sido deliberadamente desfigurados.
Elena parpadeó y por un momento creyó ver que las figuras en las fotos se movían, sus sonrisas transformándose en muecas de terror. Encontró un diario en el cajón de la mesita de noche. Las páginas estaban amarillentas y algunas palabras eran ilegibles, pero pudo descifrar fragmentos escalofriantes. La niebla llegó al amanecer. No podemos salir. Los niños han cambiado. Sus ojos ya no son los mismos. La niebla nos está llamando. La última entrada estaba escrita con una caligrafía temblorosa. Ya no somos nosotros. La niebla entra en nuestros pulmones y cambia algo en nuestro interior. Puedo sentir cómo mi mente se desvanece. Si alguien lee esto, huye. Huye antes de que sea demasiado tarde. Elena cerró el diario con manos temblorosas. Un ruido sordo provino del piso de abajo, como si algo pesado hubiera caído. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. Pasos lentos y arrastrados comenzaron a resonar en el pasillo inferior. Bajó sigilosamente, pero no encontró a nadie. Sin embargo, la mesa del comedor había cambiado. Ahora había 5 platos servidos en lugar de 4, y el quinto tenía comida fresca y humeante. Salió corriendo de la casa y probó en otras viviendas. Todas mostraban la misma historia: abandono súbito en medio de la vida cotidiana. Ropa tendida en los patios, carros con las llaves puestas, juguetes esparcidos en los jardines. Pero no había rastro de vida humana. En una casa encontró un calendario marcado. Todas las fechas después del 15 de octubre de 1953 estaban tachadas con tinta roja. Ese día estaba marcado con un círculo negro y una sola palabra garabateada. Comenzó. La niebla parecía espesarse con cada descubrimiento, como si se alimentara de su creciente terror. Elena se dio cuenta de que ya no podía ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección. El pueblo la había tragado completamente. Elena estaba examinando una tienda abandonada cuando escuchó una voz humana por primera vez desde su llegada. Era un sonido ronco, como si la garganta estuviera dañada, pero definitivamente humano. «No deberías estar aquí», dijo la voz desde las sombras. Elena se giró bruscamente, su corazón saltando a su garganta. Un hombre emergió lentamente de la niebla, sus movimientos cautelosos y calculados. Era alto y delgado, con cabello oscuro despeinado y ropa sucia. Sus ojos eran lo más perturbador, completamente negros, sin rastro de blanco o iris. «¿Quién eres?», preguntó Elena, retrocediendo instintivamente. «Me llamo Marcus», respondió, acercándose lentamente. «He estado atrapado aquí durante no sé cuánto tiempo. Los días se confunden en este lugar». Elena notó que Marcus no proyectaba sombra, a pesar de estar bajo una farola. La luz parecía atravesarlo como si fuera apenas una ilusión. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Elena, manteniendo la distancia. Marcus sonrió, pero no fue una expresión tranquilizadora. Sus dientes parecían demasiado afilados. «La niebla llegó una mañana y nunca se fue. Al principio pensamos que era solo el clima, pero luego comenzaron los cambios». «¿Qué tipo de cambios?». «La gente empezó a actuar diferente. Sus personalidades cambiaron, como si algo más estuviera controlando sus cuerpos. Algunos desaparecieron completamente. Otros se convirtieron en algo diferente». Un aullido distante resonó por las calles, seguido de varios más. Era un sonido que no provenía de ningún animal que Elena conociera. Era demasiado inteligente, demasiado lleno de propósito malévolo. «Son ellos», susurró Marcus, sus ojos negros brillando con un destello extraño. «Los otros, los que la niebla cambió completamente. Salen por las noches a cazar». «¿Cazar qué?». «A los que aún conservan su humanidad, como tú». Elena se estremeció. La niebla a su alrededor parecía pulsar como un corazón gigante, y podía jurar que escuchaba susurros en un idioma que no reconocía. «Tenemos que encontrar refugio», dijo Marcus, tomándola del brazo. Su contacto era helado, como tocar hielo. «Conozco un lugar seguro». Elena dudó. Había algo profundamente perturbador en Marcus, pero era el único ser humano que había encontrado. Los aullidos se estaban acercando, y podía ver formas moviéndose entre la niebla, siluetas que no caminaban de manera completamente humana. «Está bien», accedió finalmente. Marcus la guió por calles serpenteantes que Elena no había explorado antes.
Las casas aquí estaban en peor estado, con ventanas rotas y puertas arrancadas de sus bisagras. Grafitis extraños cubrían las paredes, símbolos que dolía mirarlos directamente, como si atacaran directamente el cerebro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Elena mientras caminaban. El tiempo no funciona igual en este lugar, respondió Marcus sin mirarla. Podrían ser semanas, meses o años. La niebla juega con la percepción. Un grito desgarrador cortó el aire, tan cerca que Elena saltó. Una forma humanoide corrió por una calle lateral, pero se movía de manera incorrecta, como si sus articulaciones estuvieran rotas o invertidas. No mires, susurró Marcus urgentemente. Si haces contacto visual, te recordarán. Y una vez que te recuerdan, nunca paran de buscarte. Elena cerró los ojos, pero podía sentir la presencia malévola pasando cerca de ellos, acompañada de un olor a carne podrida y metal oxidado. Finalmente llegaron a una iglesia pequeña, su campanario perdiéndose en la niebla. Marcus se detuvo frente a las puertas de madera pesada. Aquí estarás segura por esta noche, dijo. Pero recuerda, no confíes en nadie completamente, ni siquiera en mí. Elena despertó en un banco de la iglesia cuando los primeros rayos de un sol débil filtraron a través de las ventanas de vidrio empañado. Marcus había desaparecido durante la noche, dejándola sola en el santuario silencioso. La niebla seguía presente, pero parecía menos densa durante el día. Decidió explorar la iglesia más a fondo. En la sacristía encontró una puerta que llevaba a una biblioteca pequeña llena de libros polvorientos y archivos antiguos. Sus dedos recorrieron los lomos hasta encontrar una sección dedicada a la historia local de Pueblo Sombra. El primer libro que abrió contenía fotografías del pueblo en su apogeo durante los años 1940. Era un lugar próspero, con calles llenas de gente sonriente, mercados bulliciosos y niños jugando en las plazas. Nada parecía presagiar la pesadilla en la que se había convertido. Pero en una caja de archivos encontró algo más inquietante: documentos clasificados del Ejército de Estados Unidos, fechados entre 1950 y 1953. Los papeles estaban amarillentos y algunos párrafos habían sido censurados con tinta negra, pero pudo leer suficiente para comprender la horrible verdad. El proyecto Niebla Eterna había sido un experimento militar ultrasecreto para desarrollar armas químicas de nueva generación. Pueblo Sombra había sido elegido como sitio de pruebas debido a su aislamiento geográfico y su población pequeña y contenida. Los documentos describían la creación de un compuesto aerosolizado diseñado para desorientar y controlar poblaciones enemigas. La sustancia debía dispersarse como una niebla artificial y penetrar en el sistema nervioso de los objetivos, haciéndolos susceptibles a su gestión mental. Elena leyó con horror creciente. Fase 1 completada exitosamente. La sustancia Q47 se ha dispersado sobre el área objetivo. Los sujetos de prueba muestran signos inmediatos de desorientación y cambios de comportamiento. Fase 2. Efectos secundarios inesperados. Los sujetos han desarrollado agresividad extrema y pérdida de función cognitiva superior. Algunos especímenes muestran mutaciones físicas menores. Fase 3. Emergencia. Hemos perdido contacto con el equipo de campo. La sustancia Q47 parece haber evolucionado más allá de los parámetros originales. Recomendamos evacuación inmediata y clausura del proyecto. El último documento estaba fechado el 15 de octubre de 1953, la misma fecha que había visto marcada en el calendario. Era una orden de emergencia. Proyecto terminado. Área declarada zona de cuarentena permanente. Todo el personal evacuado. Información clasificada nivel Omega. Elena temblaba mientras leía. La niebla no era un fenómeno natural. Era el resultado de un experimento militar fallido que había convertido a toda una población en algo monstruoso. Y ella estaba atrapada en el epicentro de esa pesadilla creada por el hombre. Un recorte de periódico cayó de entre las páginas. Era de un diario local, fechado una semana después del experimento. Pueblo Sombra evacuado por fuga de gas tóxico. Las autoridades informan que una fuga accidental en una fábrica química ha forzado la evacuación temporal de todos los residentes. Se espera que puedan regresar a sus hogares en pocas semanas. Pero Elena sabía la verdad. Nadie había regresado jamás. El gobierno había mentido.
cubrido el experimento y dejado que Pueblo Sombra se pudriera en su propio infierno químico. En la última página del archivo encontró una lista de nombres, todos los científicos y militares involucrados en el proyecto. Su sangre se heló cuando leyó uno de los nombres en la lista de investigadores principales, Dr. Roberto Vázquez, especialista en guerra química. Vázquez era el apellido de soltera de su madre. Elena recordó vagamente que su abuelo materno había sido científico, pero su madre nunca hablaba de él. Ahora comprendía por qué. Un ruido en la puerta principal de la iglesia la hizo alzar la vista. Marcus había regresado, pero algo era diferente en él. Sus ojos negros brillaban con una intensidad nueva, y cuando sonrió, Elena pudo ver que sus dientes definitivamente eran más afilados que la noche anterior. «¿Encontraste algo interesante?», dijo, sin que fuera realmente una pregunta. Elena cerró rápidamente los archivos, pero sabía que era demasiado tarde. Marcus había visto lo que estaba leyendo, y la expresión en su rostro sugería que sabía exactamente lo que había descubierto. El Padre Santos guió a Elena hacia una habitación secreta detrás del altar, accesible solo a través de un pasaje oculto detrás de un tapiz religioso. La habitación estaba iluminada por docenas de velas y las paredes estaban cubiertas de símbolos religiosos de diferentes culturas, cruces cristianas, estrellas de David, símbolos islámicos y otros que Elena no reconocía. «Esta habitación ha sido consagrada con bendiciones de múltiples fes», explicó el sacerdote, cerrando cuidadosamente la puerta tras ellos. «La niebla y sus criaturas no pueden penetrar aquí». Elena se desplomó en una silla, su cuerpo temblando por la adrenalina y el terror. «¿Cómo es que usted está aquí? ¿Por qué no se transformó como los demás?». El Padre Santo se sirvió de una tetera que hervía sobre un pequeño brasero. Sus manos eran estables, pero Elena notó las profundas ojeras bajo sus ojos y la manera en que sus labios temblaban ligeramente. «Llegué a Pueblo Sombra 3 días después del experimento», comenzó, entregándole una taza humeante. «Vine porque había escuchado rumores de que algo terrible había pasado aquí. Cuando llegué, la mayoría de la transformación ya había ocurrido. Y usted no se vio afectado». «Oh, sí me afectó», respondió con una sonrisa triste. «Pero mi fe es fuerte, y había preparado protecciones específicas. Aún así, puedo sentir cómo la niebla trata de infiltrarse en mi mente cada día. Es una batalla constante». Elena notó que las manos del sacerdote tenían un tinte grisáceo, y sus ojos, aunque aún humanos, tenían un brillo extraño. «Los primeros días fueron los peores», continuó el Padre Santos. «Pude ver cómo la transformación progresaba. No fue instantánea, tomó semanas. Al principio, la gente solo se sentía confundida y agresiva. Luego comenzaron los cambios físicos». «¿Qué tipos de cambios?». «Variaban de persona a persona. Algunos se volvían más altos y delgados, otros se hinchaban grotescamente. Muchos desarrollaron apéndices adicionales o perdieron características humanas básicas. Pero lo peor era cómo cambiaban mentalmente». El sacerdote se acercó a una ventana pequeña que daba al cementerio de la iglesia. Elena pudo ver figuras moviéndose entre las lápidas, pero se movían de manera inquietante, como si estuvieran buscando algo. Perdieron toda empatía, toda capacidad de amar o mostrar compasión. Se volvieron pura hambre y malicia. Pero lo más aterrador era que conservaron sus memorias y personalidades básicas. Seguían siendo las mismas personas, pero corrompidas hasta el núcleo. ¿Hay alguna manera de revertir la transformación?». El Padre Santos permaneció en silencio por un largo momento. «He estado buscando una respuesta a esa pregunta durante más de 70 años. En los archivos que tienes ahí», señaló los documentos que Elena aún llevaba, «hay referencias a un antídoto experimental, pero requeriría regresar al laboratorio original». «¿Dónde está el laboratorio?». «En el centro del pueblo, bajo el ayuntamiento. Es donde comenzó todo, y donde la concentración de la niebla es más densa. Ningún ser humano ha sobrevivido más de unos minutos en esa área». Elena estudió los archivos más cuidadosamente. En una página encontró un diagrama del laboratorio subterráneo y una fórmula química parcialmente censurada. «Pero usted ha sobrevivido todo este tiempo». «¿Cómo?». «Porque no salgo de la iglesia», admitió el sacerdote. «Esta es mi prisión tanto como mi santuario. Los símbolos sagrados me protegen,
pero solo dentro de estas paredes. Si salgo, me transformaré en cuestión de horas. Elena se sintió desesperada. Entonces estamos atrapados aquí para siempre. Tú no, dijo el Padre Santos, tomándola de las manos. Hay algo diferente en ti. Puedo sentirlo. La niebla no te afecta de la misma manera que a otros. Tienes una resistencia natural. Resistencia natural. Tu abuelo era uno de los científicos originales, ¿verdad? He estado rezando durante décadas para que alguien de las familias originales regresara. Creo que la exposición indirecta a través de líneas sanguíneas ha creado una inmunidad parcial en algunos descendientes. Elena sintió un rayo de esperanza. Entonces puedo salir de aquí. Posiblemente. Pero primero necesitas entender algo importante. No llegaste aquí por accidente. La niebla te llamó. Te atrajo aquí por una razón específica. Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, un golpe fuerte resonó en la puerta principal de la iglesia. Una voz familiar gritó desde afuera. Elena, soy Marcus. Por favor, déjame entrar. Aún puedo luchar contra la transformación, pero necesito ayuda. El Padre Santos negó con la cabeza sombríamente. Ya no es Marcus. Es una trampa. Los golpes en la puerta se volvieron más desesperados, y la voz de Marcus sonaba cada vez más humana y angustiada. Elena, por favor, puedo sentir cómo me estoy perdiendo. Solo déjame entrar por unos minutos. Necesito estar cerca de algo sagrado para mantener mi humanidad. Elena se acercó a la puerta, pero el Padre Santos la detuvo con un gesto firme. Es exactamente lo que diría si realmente fuera Marcus luchando contra la transformación, susurró Elena. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque lo vi transformarse completamente hace una hora, respondió el sacerdote. Lo que está ahí afuera ya no es humano. Es una imitación perfecta diseñada para explotar tu compasión. Pero la voz afuera comenzó a sollozar de manera tan convincente que Elena sintió que su corazón se partía. Por favor, Elena, recuerda lo que hablamos anoche. Aún conservo algunos fragmentos. No me abandones. ¿Y si realmente es él? Preguntó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y si pudiéramos salvarlo? El Padre Santos cerró los ojos con dolor. Hace décadas que no escucho emoción humana genuina en este pueblo. Es tentador creer que podría ser diferente, pero... Elena, gritó Marcus desde afuera. El sacerdote está mintiendo. Él también se está transformando. Mira sus manos, mira sus ojos. Está más cerca de ser como nosotros de lo que quiere admitir. Elena se giró hacia el Padre Santos. Con horror, se dio cuenta de que Marcus tenía razón. Los ojos del sacerdote ahora tenían un tinte gris distintivo, y sus manos eran definitivamente más pálidas y delgadas que cuando lo había conocido hace apenas unas horas. Es cierto, admitió el Padre Santos con una sonrisa triste. La transformación en mí es lenta, pero inevitable. He estado luchando contra ella durante 70 años, pero cada día pierdo un poco más de mi humanidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ayudarte a escapar antes de que yo también me convirtiera en una amenaza para ti. Los golpes cesaron abruptamente. Un silencio ominoso se instaló en la iglesia. Elena se acercó cuidadosamente a una ventana y miró hacia afuera. No había rastro de Marcus o cualquier otra criatura. Se han ido, susurró Elena, pero algo no estaba bien. El aire dentro de la habitación sagrada comenzó a espesarse, y una niebla tenue se filtraba por debajo de la puerta. Eso es imposible, murmuró el Padre Santos, mirando con horror cómo los símbolos sagrados en las paredes comenzaban a empañarse. Los sellos han sido violados. Elena se dio cuenta de la terrible verdad. Marcus nunca había estado afuera. Había estado dentro de la iglesia todo el tiempo, escondido, esperando el momento perfecto para atacar. La transformación le había dado habilidades que desafiaban las leyes físicas básicas. Una risa gutural resonó desde las sombras del altar principal. Marcus emergió lentamente, pero ya no era la figura vagamente humana que había conocido. Su cuerpo se había alargado de manera grotesca. Sus brazos ahora llegaban hasta el suelo, y su rostro se había dividido verticalmente, revelando dos bocas llenas de dientes irregulares. Gracias por traerla aquí, padre, dijo la criatura con la voz distorsionada de Marcus. Ha sido un excelente pastor,
manteniendo a las ovejas seguras hasta que el lobo estuviera listo para alimentarse. «Tú planificaste esto», gritó Elena, sintiendo la traición como un puñal en el pecho. «Por supuesto», respondió Marcus Cosa, arrastrándose hacia ellos con movimientos arácnidos. «¿Realmente creías que tu llegada fue accidental? Te hemos estado llamando durante meses, enviando sueños y visiones para atraerte aquí». El Padre Santo se colocó entre Elena y la criatura, sosteniendo su crucifijo dorado, pero la luz sagrada era notablemente más débil que antes. «¿Por qué yo?», demandó Elena. «Porque eres especial», siseó Marcus. «Tu sangre lleva los genes de los creadores originales. Con tu ADN, podemos perfeccionar la transformación. Ya no seremos monstruos grotescos, podremos ser perfectos, hermosos, irresistibles». «Nunca». Elena corrió hacia la puerta trasera, pero esta vez Marcus no la persiguió. En cambio, vio con ambas bocas simultáneamente. «No hay necesidad de correr, querida Elena. Mira a tu alrededor». Elena se detuvo en seco. La habitación sagrada ya no los protegía. La niebla se espesaba rápidamente, y podía ver docenas de figuras humanoides acechando en las sombras. Habían estado rodeados todo el tiempo. «El buen padre ha estado colaborando conmigo durante años», continuó Marcus. «Su resistencia a la transformación era real, pero su lealtad, bueno, eso cambió hace mucho tiempo». Elena se volvió hacia el Padre Santos, quien ahora sonreía con una expresión que no tenía nada de benevolente. «Lo siento, niña», dijo el sacerdote, y su voz ahora tenía el mismo tono gutural que Marcus. «Pero después de 70 años de soledad, la familia lo es todo». Elena comprendió con horror absoluto que había sido traída aquí deliberadamente, cuidadosamente manipulada desde su llegada. El coche que se descompuso, encontrar el pueblo exactamente cuando la niebla era más densa, conocer a Marcus en el momento perfecto. Todo había sido orquestado. «Tu abuelo nos debe una deuda», siseó Marcus, acercándose cada vez más. «Él nos convirtió en esto. Ahora tú nos ayudarás a convertirnos en algo mejor». Elena cerró los ojos. En un acto de desesperación total, gritó lo más fuerte que pudo. Su voz resonó por toda la iglesia con una potencia que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Cuando abrió los ojos, tanto Marcus como el Padre Santo se habían retrocedido, protegiéndose los oídos. Los cristales de las ventanas se habían hecho añicos, y la niebla se arremolinaba violentamente. «Interesante», murmuró Marcus, mirándola con una nueva expresión de respeto y hambre. «Definitivamente eres especial». Elena aprovechó la momentánea confusión para correr hacia las ruinas de una ventana rota. Se lanzó a través del cristal hecho pedazos, sintiendo como los fragmentos le cortaban la piel, pero el dolor era nada comparado con el terror puro que la impulsaba hacia adelante. Aterrizó en el cementerio de la iglesia con un golpe que le sacó el aire de los pulmones. Las lápidas se alzaban como dientes rotos en la niebla, y entre ellas pudo ver movimiento, figuras que se arrastraban entre las tumbas, esperando. Se puso de pie rápidamente, ignorando el dolor en su tobillo torcido, y corrió hacia lo que esperaba fuera la salida del cementerio. Detrás de ella, pudo escuchar a Marcus riendo y al Padre Santos murmurando algo en un idioma que no reconocía. «No puedes escapar, Elena», gritó Marcus desde la iglesia. «Este pueblo es un laberinto. Todas las calles llevan de vuelta al centro». Elena no le hizo caso y siguió corriendo. Las calles de Pueblo Sombra se extendían ante ella como un laberinto retorcido, pero recordaba haber visto una carretera principal que llevaba fuera del pueblo cuando había llegado. Solo tenía que encontrarla. Corrió por callejones estrechos, saltando sobre basura acumulada y esquivando tentáculos que se extendían desde las alcantarillas. La niebla parecía estar viva, tratando de enredarse alrededor de sus piernas para ralentizarla. Después de lo que sintió como horas, finalmente llegó a lo que reconoció como el límite del pueblo. Podía ver la carretera principal extendiéndose en la distancia, apenas visible a través de la niebla. Su corazón saltó de alegría. Había una manera de salir. Corrió hacia la carretera con las últimas fuerzas que le quedaban, pero cuando llegó al límite exacto del pueblo, algo imposible sucedió. El mundo simplemente terminó. No había carretera. No había nada más allá de Pueblo Sombra excepto un vacío gris infinito.
como si el resto del universo hubiera sido borrado. Elena extendió su mano hacia adelante y sintió una barrera invisible, algo que la empujaba gentilmente pero firmemente de vuelta hacia el pueblo. «No», susurró, golpeando la barrera invisible con sus puños. «No, no, no». Trató de rodear el límite, buscando cualquier apertura o punto débil, pero la barrera rodeaba completamente Pueblo Sombra. Era una prisión perfecta e invisible. Agotada y desesperada, se desplomó en el suelo. La niebla se arremolinaba a su alrededor como victoriosa, y pudo escuchar las risas distantes de Marcus y las otras criaturas ecoando por las calles vacías. «Te advertimos», dijo una voz familiar desde la niebla. Elena alzó la vista y vio a Marcus acercándose lentamente, pero ya no estaba solo. El Padre Santos estaba con él, y ahora podía ver claramente que el sacerdote también había sido completamente transformado. Su piel era translúcida, revelando venas negras debajo, y sus ojos brillaban con una luz malévola. «El pueblo no te dejará ir», continuó Marcus. «Una vez que entras, formas parte de él para siempre. ¿Qué quieren de mí?» «Tu cooperación voluntaria sería preferible», respondió el Padre Santos con su nueva voz distorsionada. «Pero si insistes en resistir, simplemente tomaremos lo que necesitamos por la fuerza». Elena se puso de pie, buscando cualquier arma o ruta de escape, pero estaba completamente rodeada. Criaturas emergieron de la niebla desde todas las direcciones, antiguos residentes de Pueblo Sombra transformados en pesadillas grotescas. Algunas tenían demasiados ojos, otras no tenían ojos en absoluto. Había criaturas con múltiples brazos extendiéndose hacia ella, y otras que apenas mantenían forma humanoide. Todas compartían la misma expresión de hambre insaciable. «Solo toma un pequeño corte», susurró Marcus, produciendo un bisturí que brillaba con una luz extraña. «Solo necesitamos un poco de tu sangre para comenzar los nuevos experimentos». Elena cerró los ojos, esperando lo inevitable, cuando escuchó una voz pequeña desde algún lugar cerca. «Por aquí. Rápido». Abrió los ojos y vio una alcantarilla abierta a unos metros de distancia. Una mano pequeña sobresalía de la abertura, gesticulando frenéticamente para que se acercara. Sin pensarlo dos veces, Elena se lanzó hacia la alcantarilla, zambulléndose en la oscuridad justo cuando las criaturas se lanzaron hacia donde había estado parada. Cayó varios metros en completa oscuridad antes de aterrizar en agua fría que le llegaba hasta las rodillas. «Sígueme», susurró la voz, y Elena pudo apenas distinguir la silueta de una niña pequeña en la oscuridad. «Conozco el camino». Por encima de ellas, pudo escuchar a Marcus rugiendo de frustración y a las criaturas arañando furiosamente la entrada de la alcantarilla. «No pueden seguirnos aquí», explicó la niña mientras la guiaba a través del sistema de túneles. «El agua corriente los debilita. Algo sobre la composición química». Elena siguió a su misteriosa rescatista más profundo en el laberinto subterráneo, esperando contra toda esperanza que esta niña fuera genuinamente humana y no otra trampa en la pesadilla sin fin en que se había convertido su vida. La niña guió a Elena a través de túneles serpenteantes que parecían extenderse infinitamente bajo Pueblo Sombra. El agua que corría por el suelo tenía un brillo fosforescente extraño, proporcionando justo suficiente luz para navegar por la oscuridad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena, tratando de mantener el paso con su pequeña guía. «Ana», respondió la niña sin voltear. «Tengo 12 años, o al menos eso creo. Es difícil llevar la cuenta del tiempo aquí abajo». Elena pudo ver que Ana era pequeña para su edad, con cabello sucio y ropa rasgada. Pero lo más notable eran sus ojos, completamente normales, sin rastro del tinte gris o negro que había visto en Marcus y el Padre Santos. «¿Cuánto tiempo has estado viviendo en las alcantarillas?» «Desde que llegó la niebla», respondió Ana. «Mis padres me escondieron aquí cuando comenzaron las transformaciones. Dijeron que volverían por mí. Pero...». La voz de la niña se quebró ligeramente, pero siguió caminando con determinación. «Nunca te has transformado». Ana se detuvo y se giró hacia Elena. Sus ojos brillaban con inteligencia y una tristeza profunda. «Soy inmune. No sé por qué, pero la niebla no me afecta. He estado ocultando esto, porque si ellos supieran...». «Te usarían para experimentos», terminó Elena, comprendiendo. «Exactamente. He estado observándote desde que llegaste.
Sabía que eras diferente también. Tu grito en la iglesia. Nunca había escuchado nada así. Elena recordó el grito que había hecho retroceder a Marcus y al Padre Santos. No sé qué fue eso. Solo salió. Ana sonrió por primera vez. Creo que eres más especial de lo que crees. Llegaron a una cámara más amplia donde Ana había establecido una especie de base. Había recolectado provisiones, mantas y, lo más importante, mapas detallados del sistema de alcantarillas y los túneles subterráneos. He estado mapeando todo durante años, explicó Ana, extendiendo los mapas en el suelo. Hay maneras de moverse por todo el pueblo sin ser detectada por las criaturas de arriba. Elena estudió los mapas cuidadosamente. ¿Hay alguna manera de salir del pueblo? Una ruta que evite la barrera. He intentado todo, dijo Ana tristemente. La barrera se extiende subterráneamente también. Pero hay algo más importante que debes saber. Ana señaló un punto específico en el mapa, el centro exacto de Pueblo Sombra. Aquí está el laboratorio original donde comenzaron los experimentos. Según algunos documentos que encontré, aún está funcionando. La maquinaria que creó la niebla nunca se apagó. ¿Quieres decir que podríamos detenerla? Posiblemente, pero también es el lugar más peligroso del pueblo. La concentración de la niebla allí es tan densa que incluso las criaturas transformadas evitan el área. Elena sintió una chispa de esperanza. Si pudiéramos llegar allí y apagar la maquinaria. Sí, coincidió Ana, pero sería una misión suicida. Nadie se ha acercado y sobrevivido. Elena miró los mapas otra vez, trazando rutas potenciales con su dedo. ¿Qué sabes sobre mi abuelo? El doctor Roberto Vázquez. Los ojos de Ana se agrandaron. ¿Eres su nieta? He estado esperando que alguien de las familias originales regresara. ¿Por qué? Porque según los documentos, los científicos construyeron mecanismos de seguridad, apagados de emergencia que solo podrían ser activados por firmas genéticas específicas, las familias de los investigadores originales. Elena sintió como si las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran encajando. Por eso la niebla me atrajo aquí. No para usar mi sangre para experimentos, para que yo pudiera apagar la maquinaria. Exacto, pero hay un problema, añadió Ana gravemente. Los procedimientos de apagado requieren 2 firmas genéticas simultáneamente. Tu abuelo tenía un socio de investigación. Elena revisó los archivos que aún llevaba consigo, buscando nombres adicionales en el equipo del proyecto. Encontró lo que buscaba. Doctora María Santos, coinvestigadora principal. Santos, murmuró Elena, como el padre Santos. Su padre, confirmó Ana. Por eso él realmente pudo resistir la transformación por tanto tiempo. Tenía inmunidad parcial también, pero ahora que se ha transformado completamente. Necesitamos encontrar otro miembro de la familia Santos, completó Elena. Ana negó con la cabeza. Ya busqué. El padre Santos era el último. Pero hay algo más, algo que descubrí recientemente. Ana fue hacia una esquina de la cámara y regresó con un diario desgastado. Este pertenecía al doctor Santos original. La última entrada menciona algo importante. Elena leyó las páginas con creciente emoción. Si algo sale mal con el experimento, he escondido muestras genéticas de respaldo en el laboratorio. Como medida de seguridad final, cualquier descendiente directo de los investigadores podría usar estas muestras para activar el apagado. Entonces podría hacerlo sola. Posiblemente, dijo Ana, pero tendríamos que infiltrarnos en el lugar más mortal de todo Pueblo Sombra. Elena miró a la valiente niña que había sobrevivido durante años en esta pesadilla. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Ana enderezó sus hombros con una determinación que parecía imposiblemente madura para alguien tan joven. He estado esperando esta oportunidad toda mi vida. Vamos a terminar con esta pesadilla. Ana y Elena pasaron horas planeando su infiltración del laboratorio central. Según los mapas, el edificio del ayuntamiento sobre el laboratorio había colapsado hace décadas, pero las instalaciones subterráneas permanecían en gran parte intactas. Hay 3 posibles puntos de entrada, explicó Ana, marcando el mapa con pequeñas piedras. La entrada principal está completamente sellada, pero hay 2 túneles de servicio que aún podrían ser transitables.
Elena estudió las rutas cuidadosamente. ¿Cuál es menos probable que esté vigilada? El túnel oriental pasa directamente bajo el viejo cementerio. Las criaturas evitan esa área porque algo sobre el terreno consagrado interfiere con sus habilidades. Prepararon sus escasas provisiones, la colección de linternas de Ana con baterías moribundas, algo de comida rancia, y el crucifijo de metal que Elena había tomado de la iglesia. Era poco, pero tenía que ser suficiente. El viaje a través de los túneles hacia el laboratorio fue escalofriante y traicionero. El agua subterránea aquí era más profunda y tenía un tinte definitivamente químico que hizo que la piel de Elena ardiera ligeramente al contacto. La concentración está aumentando, susurró Ana. Nos estamos acercando. Mientras se aproximaban al área del laboratorio, los túneles comenzaron a mostrar signos de la construcción original. Paneles de metal cubrían las paredes, y cables eléctricos aún corrían por el techo, aunque la mayoría colgaban rotos y chispeando intermitentemente. Llegaron a una puerta de acero pesada marcada con advertencias en español e inglés. Peligro, materiales tóxicos, solo personal autorizado. Ana produjo una colección de herramientas que había recolectado a lo largo de los años. He estado practicando abrir cerraduras, admitió con una ligera sonrisa. Nunca pensé que sería para algo como esto. Después de varios minutos tensos, la cerradura hizo clic. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido de metal oxidado, revelando oscuridad más allá. Sus linternas iluminaron un corredor que parecía haber sido abandonado en medio de trabajo urgente. Papeles esparcidos cubrían el suelo, equipo cubierto de polvo y residuo químico, y había manchas en las paredes que Elena prefirió no pensar demasiado. Por aquí, dirigió a Ana, llevándolas hacia lo que había sido el laboratorio principal. El laboratorio mismo era más grande de lo que Elena había esperado. Maquinaria masiva dominaba el centro de la habitación, complejos arreglos de tubos, tanques y equipo de procesamiento que aún zumbaba con poder eléctrico. El aire aquí era tan espeso que era casi imposible respirar, y Elena podía sentirlo quemando sus pulmones con cada respiración. ¿Cómo sigue funcionando después de 70 años?, preguntó Elena, asombrada. Fuente de poder nuclear, respondió Ana, señalando hacia una sección sellada en la parte trasera. Autosostenible, diseñada para funcionar indefinidamente. Elena se acercó al panel de control principal. La mayoría de las etiquetas estaban en inglés y español, pero la terminología técnica estaba más allá de su comprensión. ¿Sabes cómo operar esto? He estado estudiando los manuales que encontré, dijo Ana, sacando varios documentos técnicos gruesos de su mochila. Pero honestamente, mucho está más allá de mí también. Elena buscó a través de los archivos que aún llevaba, buscando cualquier información técnica adicional. En una página cerca del final, encontró lo que parecían procedimientos de apagado de emergencia, pero estaban mayormente ilegibles debido al daño del agua. Espera, dijo Ana de repente, mirando una sección del panel de control. Mira esto. Elena se acercó a donde Ana estaba señalando. Había un panel pequeño marcado Autenticación genética requerida. Debajo había 2 escáneres de huellas palmares y una pantalla pequeña que actualmente mostraba, esperando autorización de investigador principal. Esto es lo que necesitamos, respiró Elena. Pero necesitamos ambas firmas genéticas. Ana señaló hacia otra sección del laboratorio. Las muestras de respaldo que mencionó el socio de tu abuelo deberían estar almacenadas en la unidad de preservación biológica. Encontraron la unidad de preservación, un aparato grande parecido a un congelador que aún mostraba signos de energía. Ana logró anular la cerradura de acceso, y la puerta se abrió con un siseo de aire presurizado. Adentro había cientos de viales pequeños, cada uno etiquetado con nombres y fechas. Elena buscó frenéticamente hasta que encontró lo que necesitaba. Viales marcados de ERA. María Santos, muestra genética de respaldo. Solo uso de emergencia. ¿Pero cómo usamos estas muestras para autenticar?, preguntó Elena. Ana estudió el panel de control más de cerca. Mira, hay puertos de entrada para muestras biológicas, además de los escáneres palmares. Si podemos introducir el material genético directamente en el sistema. Elena tomó uno de los viales de Santos y otro que estaba etiquetado con el nombre de su abuelo. Entonces solo los vertemos en la máquina.
Creo que sí. Pero Elena. La voz de Ana llevaba una nota de advertencia. Una vez que empecemos este proceso, no podemos detenerlo. ¿Y si esas criaturas descubren lo que estamos haciendo? Como si hubieran sido convocados por sus palabras, un aullido terrible resonó desde algún lugar arriba de ellas. Luego otro, y otro. Las criaturas habían detectado su presencia en el laboratorio. «Vienen», susurró Ana, el miedo filtrándose en su voz por primera vez. Elena sostuvo los viales con manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de apagado? Ana consultó el manual rápidamente. Según esto, mínimo 15 minutos para apagado completo una vez iniciado. Más aullidos, más cerca ahora. Elena podía escuchar sonidos de arañazos y pasos pesados moviéndose arriba de ellas. Tenemos que intentar, decidió Elena. Ayúdame a descifrar exactamente cómo hacer esto. Mientras Elena y Ana trabajaban frenéticamente para entender los procedimientos de apagado, una serie de monitores alrededor del laboratorio súbitamente parpadearon a la vida. Imágenes comenzaron a aparecer, video de seguridad de alrededor de Pueblo Sombra, mostrando las criaturas convergiendo en el edificio del ayuntamiento arriba de ellas. «Saben que estamos aquí», susurró Ana, su voz tensa de terror. Pero algo más perturbador apareció en los monitores. Elena podía ver a Marcus liderando un grupo organizado de criaturas, dirigiéndolas con inteligencia y estrategia que no había esperado. Esto no era caza sin sentido, era una operación de estilo militar. «Ana», Elena dijo lentamente, estudiando el video. «¿Cuánto tiempo exactamente has estado aquí abajo?» «Desde el principio, como te dije». «¿Pero cómo sabías sobre la autenticación genética? ¿Cómo sabías tanto sobre el diseño del laboratorio?» Ana se quedó muy quieta. «Yo encontré manuales». Elena se giró para enfrentar a la niña directamente. En la luz dura del equipo de laboratorio, podía ver algo que no había notado antes. Los ojos de Ana, que habían parecido completamente normales, tenían un tinte plateado muy leve, y su piel, aunque se veía saludable, tenía una calidad casi imperceptiblemente translúcida. «¿Quién eres realmente?», demandó Elena. La expresión de Ana se desplomó, y las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. «No quería mentirte, realmente no quería, pero me dijeron que era la única manera». «Ellos, ¿quiénes son ellos?» «Los científicos, los investigadores originales. Aún están vivos, Elena. Nunca se fueron». Elena sintió que la sangre se drenaba de su cara. «¿De qué estás hablando?» «El experimento no salió mal», confesó Ana, su voz quebrándose. «Funcionó exactamente como fue diseñado. Los científicos no crearon accidentalmente monstruos. Intencionalmente crearon una nueva forma de vida. Una evolución». La horrible verdad comenzó a amanecer en Elena. «No eres inmune a la niebla. Eres». «Soy la siguiente generación», admitió Ana. «Nacida después de la transformación. Una híbrida, parcialmente humana, parcialmente algo nuevo». Elena retrocedió, su mente tambaleándose. «Entonces todo lo que me dijiste era mayormente cierto. Si quiero ayudarte, pero no para destruir el laboratorio, para ayudarte a entender lo que realmente pasó aquí». Uno de los monitores cambió para mostrar una vista diferente. Elena jadeó cuando vio figuras en batas de laboratorio caminando calmamente por las calles llenas de niebla. Se veían completamente humanos, pero la niebla se apartaba alrededor de ellos como si fueran realeza. «Conoce a tu abuelo, Elena», dijo Ana suavemente. En el monitor, Elena podía ver a un hombre mayor que se parecía notablemente a las fotos que había visto de su abuelo cuando era joven. Excepto que este hombre no había envejecido apropiadamente. Se veía tal vez de 50 años, a pesar de que debería tener más de 90. «Eso es imposible. Mi abuelo murió cuando yo era niña». «Su muerte fue simulada», explicó Ana. «Todos los investigadores originales fingieron sus muertes y continuaron su trabajo aquí. La transformación no fue un accidente, fue un avance. Descubrieron cómo trascender las limitaciones humanas». Las manos de Elena temblaron mientras las implicaciones se hundían. «Entonces mi llegada aquí fue planeada desde el principio. Han estado monitoreando las familias descendientes durante décadas, esperando la combinación genética correcta. No estás aquí para detener el experimento, Elena.
Estás aquí para completarlo. Las puertas del laboratorio se abrieron y varias figuras entraron. Elena reconoció a Marcus, pero ahora podía ver que no estaba grotescamente transformado. Su apariencia había sido una ilusión diseñada para asustarla. Se veía perfectamente humano, tal vez incluso mejorado. Detrás de él caminó el Padre Santos, también pareciendo completamente normal y saludable. Y finalmente, el hombre del monitor, su supuestamente muerto abuelo. «Hola, Elena», dijo el doctor Roberto Vázquez, su voz cálida y familiar de los recuerdos de la infancia. «Siento que tuviéramos que engañarte, pero necesitabas venir aquí voluntariamente. La evolución forzada nunca funciona tan bien». «¿Qué quieren de mí?» «Darte una opción», respondió su abuelo. «Puedes permanecer humana y dejar este lugar, llevando nuestro secreto pero nunca entendiendo verdaderamente lo que hemos logrado. O puedes unirte a nosotros y convertirte en algo mayor. ¿Y si me niego? Entonces te vas y continuamos nuestro trabajo. Pero Elena, debes saber, el mundo exterior no es lo que recuerdas. Nuestro experimento aquí fue solo una pequeña prueba. La transformación real comenzó hace décadas, extendiéndose lentamente a través de suministros de agua, contaminación del aire y distribución de alimentos». Elena sintió que la habitación giraba. «¿Qué estás diciendo? La humanidad como la conocías ya estaba terminando. Simplemente ofrecimos una mejor alternativa que la extinción. La mayoría de las personas en el mundo exterior ya están parcialmente transformadas, simplemente no se dan cuenta aún». Ana tomó la mano de Elena gentilmente. «Realmente me importas, y realmente quiero ayudar, pero también quiero que entiendas que quedarte aquí, convertirte como nosotros, podría ser tu mejor oportunidad de sobrevivir lo que viene». Elena miró alrededor a las caras rodeándola, todas personas que afirmaban amarla, todas ofreciéndole una opción que no se sentía como una opción en absoluto. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», sonrió su abuelo, «pero no demasiado tiempo. La fase final de nuestra transformación global comienza al amanecer». Elena fue escoltada hacia una habitación cómoda en el complejo de laboratorio, pero sabía que era una prisión disfrazada de hospitalidad. Ana permaneció con ella, aún interpretando el papel de amiga preocupada, aunque Elena ahora cuestionaba cada palabra que Lani. Elena fue escoltada hacia una habitación cómoda en el complejo del laboratorio, pero sabía que era una prisión disfrazada de hospitalidad. Ana permaneció con ella, aún interpretando el papel de amiga preocupada, aunque Elena ahora cuestionaba cada palabra que la niña había dicho. «Sé que estás enojada conmigo», dijo Ana, sentándose en una silla frente a Elena. «Pero todo lo que te dije sobre querer ayudar era cierto. Solo, no te dije qué tipo de ayuda quería decir. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dices ahora? Porque voy a contarte algo que los otros no saben que sé». Ana susurró, mirando hacia la puerta. «La transformación que te están ofreciendo no es voluntaria. Una vez que estás aquí el tiempo suficiente, sucede sin importar si estás de acuerdo o no. El sistema de autenticación genética, la opción que te están dando, todo es manipulación psicológica». Elena sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» «Los procesadores atmosféricos del laboratorio han estado gradualmente aumentando la concentración de la niebla en esta habitación desde que llegamos. Has estado respirándola durante horas. Al amanecer, la transformación comenzará automáticamente». Elena instintivamente contuvo la respiración, luego se dio cuenta de lo tonto que era. «Entonces, ¿por qué me estás diciendo esto?» «Porque no nací transformada, Elena. Fui convertida de esta manera cuando tenía 7 años. Recuerdo ser humana. Recuerdo el dolor, la confusión, la pérdida de todo lo que una vez fui. Y no quiero que eso le pase a alguien más. Pero si ya estás transformada, ¿por qué te importa?» Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, porque alguna parte de mi humanidad sobrevivió. Pequeña, escondida, pero aún ahí. Y esa parte ha estado gritando en silencio durante 5 años. Elena estudió el rostro de Ana cuidadosamente. Por primera vez, podía ver el dolor detrás de los ojos de la niña, la conciencia atrapada de una niña que había sido forzada a convertirse en algo monstruoso. «Realmente hay una manera de detener esto. Tal vez, los procedimientos de apagado que encontraste son reales.
pero activarlos destruiría todo aquí, incluyendo a cualquiera que haya sido transformado. Incluyéndote a ti. Ana asintió lentamente. Incluyéndome a mí. Pero Elena, si pudieras detener que esto se extienda al mundo exterior. Un golpe fuerte interrumpió su conversación. El doctor Vázquez entró, seguido de Marcus y el padre Santos. Espero que hayas tenido tiempo para considerar nuestra oferta, dijo el abuelo de Elena amablemente. Elena se puso de pie, tratando de parecer calmada a pesar de su corazón acelerado. Quiero entender más sobre lo que me pasaría. Por supuesto, sonrió el doctor Vázquez. La transformación es realmente bastante placentera. Conservarás todas tus memorias y personalidad, pero ganarás capacidades físicas mejoradas, esperanza de vida extendida, y libertad de limitaciones emocionales humanas como miedo, dolor y soledad. ¿Qué pasa con el amor? La compasión. Esas son redefinidas, explicó Marcus. Amarás a tu nueva familia, nosotros, y sentirás compasión por otros que están listos para la evolución. Elena notó que Ana había estado inusualmente callada durante este intercambio. Cuando miró a la niña, vio que los ojos plateados de Ana estaban abiertos con alarma. Abuelo, Elena dijo cuidadosamente, antes de decidir, ¿podría ver los cuadernos originales del laboratorio? Me gustaría entender la ciencia detrás de la transformación. El doctor Vázquez intercambió una mirada con Marcus. Por supuesto, pero ¿no preferirías una demostración práctica? Podríamos comenzar el proceso lentamente, dejarte experimentar los beneficios gradualmente. Soy nieta de un científico, Elena respondió, forzando una sonrisa. Necesito entender los datos primero. Ana de repente se puso de pie. Doctor Vázquez, ha habido una brecha de seguridad en los niveles superiores. Algunas de las criaturas ferales han entrado al edificio. Esto era claramente una mentira, pero el doctor Vázquez lo tomó en serio. Marcos, Santos, vengan conmigo. Elena no va a ningún lado. Los procesadores atmosféricos aseguran eso. Después de que se fueron, Ana inmediatamente corrió hacia un panel de ventilación. Tienen razón sobre los procesadores, pero hay una breve ventana cuando hacen ciclo para mantenimiento. Tenemos tal vez 10 minutos para sacarte de esta habitación y llevarte a los controles principales. Pero dijiste que activar el apagado te destruiría también. Ana miró a Elena con una sonrisa triste. He estado muerta durante 5 años, Elena. Esto solo lo haría oficial. Elena agarró las manos de Ana. Tiene que haber otra manera. Tal vez, dijo Ana, su voz iluminándose ligeramente. Si pudiéramos modificar la secuencia de apagado para apuntar solo a los procesadores atmosféricos y no a los estabilizadores genéticos, aquellos que quieran podrían potencialmente ser cambiados de vuelta. ¿Podrías hacer eso? No lo sé, pero tenemos que intentar ahora, antes de que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Las alarmas de repente comenzaron a sonar por toda la instalación. Por el intercomunicador, la voz de Marcus resonó. Brecha de seguridad en el laboratorio 7. Todo el personal reporte a las estaciones de contención. Saben, susurró Ana, estás lista para arriesgar todo para salvar a personas que nunca has conocido. Elena pensó en el mundo exterior, en todas las personas que podrían enfrentar el mismo destino que los residentes de Pueblo Sombra. Pensó en Ana, atrapada entre conciencia humana y forma monstruosa. Terminemos con esta pesadilla, dijo firmemente. Ana llevó a Elena a través de corredores de mantenimiento que los sistemas de seguridad aparentemente habían pasado por alto. Las alarmas continuaban sonando, pero los sonidos sugerían que los buscadores estaban concentrados en diferentes áreas del complejo. El centro de control principal está justo adelante, susurró Ana, pero mientras se acercaban, ambas niñas podían ver que la niebla aquí era increíblemente densa, tan espesa que era casi sólida. Este es el epicentro original, explicó Ana, donde tuvo lugar el primer experimento. La concentración aquí es letal para los humanos. Elena miró la pared de niebla bloqueando su camino. ¿Cómo pasamos? Tendrás que contener la respiración y correr tan rápido como puedas. Puedo guiarte porque la niebla no me afecta de la misma manera, pero una vez que estés ahí dentro, solo tendrás segundos antes de que comience a cambiar tu química cerebral. Elena tomó varias respiraciones profundas,
hiperventilando para saturar su sangre con oxígeno. ¿Qué pasa con la secuencia de apagado? Memoricé los pasos, dijo Ana. Pero Elena, una vez que estemos adentro, si algo me pasa, el panel de control tiene un modo de emergencia. Solo rompe la cubierta de vidrio y presiona el botón rojo. Requerirá confirmación genética, así que necesitarás usar tu sangre. Elena asintió, preparándose. Lista. Se zambulleron en la niebla juntas. Elena inmediatamente sintió como si se estuviera ahogando en aire espeso y tóxico. La sustancia se pegaba a su piel como ácido, quemando y tratando de penetrar cada poro. Sus pulmones gritaban por oxígeno, pero se forzó a seguir moviéndose. El mundo alrededor de ellas se volvió surrealista. Elena podía ver vislumbres del laboratorio original a través de la niebla, equipo flotando en el aire, paredes que parecían doblarse y cambiar, y sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. «Casi llegamos», gritó Ana, aunque su voz sonaba distorsionada y lejana a pesar de estar justo al lado de Elena. De repente, figuras comenzaron a materializarse de la niebla. Pero estas no eran las criaturas que había encontrado antes. Estos eran los fantasmas de los sujetos de prueba originales, los residentes de pueblos sombra que habían muerto en los primeros días del experimento. Se extendían hacia Elena con expresiones de tristeza infinita, sus bocas moviéndose como si trataran de hablar pero sin producir sonido. Elena se dio cuenta de que no estaban tratando de dañarla, estaban tratando de advertirle. Un fantasma, una mujer sosteniendo a un niño, señaló frenéticamente hacia algo detrás de Elena. Se giró para ver al Dr. Vázquez emergiendo de la niebla, pero su apariencia ahora mostraba su verdadera naturaleza. Su piel era translúcida, revelando venas negras debajo, y sus ojos eran completamente plateados. «Elena», dijo, su voz resonando extrañamente, «no puedes detener lo que ya ha comenzado. La transformación no es solo local, es universal. Somos la evolución misma». «Eres un monstruo». Elena logró jadear, sus pulmones ardiendo por contener la respiración tanto tiempo. «Somos la perfección», replicó, «y te unirás a nosotros voluntariamente, o te unirás a nosotros por la fuerza». Ana de repente se lanzó entre Elena y el Dr. Vázquez. «Corre, ve a los controles». Elena tropezó a través de la niebla hacia donde Ana había indicado que deberían estar los paneles de control. Su visión comenzaba a borrarse, y podía sentir cambios comenzando en su cuerpo. Sus uñas comenzaron a alargarse, y su visión se volvió más aguda pero tomó un tinte plateado. Trabajando frenéticamente, Elena encontró el panel de control justo cuando sus pulmones finalmente cedieron y fue forzada a respirar. El aire tóxico inundó su sistema inmediatamente, y podía sentir cambios comenzando en su cuerpo. Sus uñas comenzaron a alargarse, y su visión se volvió más aguda pero tomó un tinte plateado. Trabajando frenéticamente, Elena rompió la cubierta de vidrio sobre los controles de emergencia. El panel demandaba autenticación genética, así que se mordió su propio dedo y dejó que la sangre goteara en el escáner. Coincidencia genética confirmada. Descendiente del Dr. Roberto Vázquez, anunció una voz mecánica, pero cuando Elena alcanzó el botón de apagado, dudó por solo un momento. Ese momento fue suficiente. El Dr. Vázquez apareció al lado del panel de control, moviéndose con velocidad inhumana. «Lo siento, Elena», dijo, agarrando su muñeca, «pero no puedo dejarte destruir el trabajo de nuestra vida». Elena luchó, pero podía sentir su fuerza desvaneciéndose mientras la transformación progresaba a través de su sistema. El agarre de su abuelo era como hierro, y se dio cuenta de que era demasiado tarde. Entonces Ana apareció, pero se veía diferente. Su naturaleza híbrida ahora era completamente visible. Había crecido más alta, sus características eran más angulares, y sus ojos ardían con fuego plateado. Pero a diferencia de los otros, su expresión aún llevaba emoción humana. «Déjala ir», Ana demandó. «No puedes detener esto, niña», replicó el Dr. Vázquez. «Eres nuestra creación. No puedes dañarnos». «Mírame», Ana gruñó, y se lanzó al científico mayor. En el caos que siguió, Elena logró liberarse. Su transformación progresaba rápidamente ahora. Podía sentir su humanidad deslizándose como agua entre sus dedos. Pero con su último momento de pensamiento claro,
Golpeó su puño hacia abajo en el botón de apagado de emergencia. Luces rojas comenzaron a parpadear por toda la instalación y una cuenta regresiva apareció en el panel de control. Purga atmosférica iniciada. T-menos 15 minutos para apagado completo. El doctor Vázquez rugió en furia. Nos has condenado a todos. No, Elena dijo, su voz ahora llevando una calidad armónica extraña mientras sus cuerdas vocales cambiaban. Les he dado a todos una opción. La cuenta regresiva continuó implacablemente mientras Elena observaba el rostro de su abuelo contorsionarse con rabia y algo que podría haber sido miedo. Por toda la instalación, las alarmas sonaban y la iluminación de emergencia proyectaba todo en sombras rojas escalofriantes. Purga atmosférica en progreso, anunció la voz mecánica. Todo el personal evacúe a zonas seguras. T-menos 12 minutos. Elena podía sentir la transformación luchando contra la secuencia de apagado en su propio cuerpo. Sus células parecían estar en guerra consigo mismas, parte de ella convirtiéndose en algo más, parte luchando por permanecer humana. Ana se paró protectoramente cerca de Elena, su forma híbrida parpadeando entre humana y algo más alienígena. La purga limpiará los procesadores atmosféricos, explicó, su voz tensa, pero cualquiera ya profundo en transformación. Morirá, completó el doctor Vázquez sombríamente. Incluyéndote, Elena. El proceso ha ido demasiado lejos para revertirse ahora. Elena miró sus manos. Sus uñas se habían convertido en garras, y su piel había tomado una calidad luminiscente tenue. Podía sentir sus pensamientos volviéndose extraños, conceptos alienígenas filtrándose en su mente. Tal vez, dijo, sorprendida por lo calmada que se sentía. Pero al menos la gente afuera estará segura. Marcus y el Padre Santos aparecieron, ambos viéndose frenéticos. Doctor, tenemos que evacuar ahora, urgió Marcus. Los niveles inferiores ya se están purgando. El doctor Vázquez negó con la cabeza. No abandonaré décadas de trabajo por una niña asustada. Abuelo, Elena dijo suavemente, y a pesar de todo, su voz aún llevaba amor por el hombre que la había criado. Querías darle a la humanidad una opción. Estoy tomando la mía. A través de los altavoces de la instalación, podían escuchar los sonidos del cambio. Algunos de los residentes transformados gritaban, no de dolor, sino de rabia mientras sentían sus habilidades mejoradas comenzar a desvanecerse. Otros llamaban en voces humanas por primera vez en años, confundidos y asustados pero innegablemente humanos otra vez. Está funcionando, susurró Ana maravillada. Algunos de ellos están cambiando de vuelta. Purga atmosférica 75% completa, anunció la voz. T-menos 5 minutos para apagado total. Elena tropezó, la batalla en su cuerpo alcanzando intensidad crítica. Podía sentirse muriendo, pero también podía sentir algo más, una paz extraña. Los pensamientos alienígenas se desvanecían, y su conciencia humana se reafirmaba. Elena. Ana la atrapó mientras caía. Aguanta. Puedo verlos, Elena susurró, mirando la niebla que aún se arremolinaba alrededor de ellos. Las víctimas originales. Finalmente están libres. De hecho, a través del aire que se aclaraba, figuras fantasmales se estaban volviendo visibles, los espíritus de aquellos que habían muerto en el experimento original. Se veían pacíficos ahora, sus expresiones agradecidas mientras comenzaban a desvanecerse. El doctor Vázquez se arrodilló al lado de su nieta, y por primera vez en décadas, su rostro mostró emoción humana genuina. Elena, lo siento. Pensé que estábamos creando algo mejor. Tal vez lo estaban, Elena dijo, alcanzando para tocar su cara. Pero no a través de la fuerza, no a través de mentiras. Purga atmosférica completa, iniciando secuencia de apagado final. El laboratorio comenzó a sacudirse mientras maquinaria masiva por todo el complejo se apagaba. El zumbido siempre presente que había llenado Pueblo Sombra durante 70 años finalmente comenzó a desvanecerse. Ana miró alrededor con asombro. El aire se está aclarando. A través de las ventanas del laboratorio, podían ver luz solar rompiendo la niebla por primera vez en décadas. Luz solar real, no la luz filtrada y envenenada que había iluminado Pueblo Sombra durante tanto tiempo. Elena sintió su cuerpo estabilizándose.
La transformación se estaba revirtiendo, aunque sabía que nunca sería completamente la misma. Adven cambiada en un nivel fundamental, pero aún era humana. Los otros, Haddo, las personas que fueron transformadas, ¿qué les pasa ahora? Ana la ayudó a sentarse. Algunos cambiarán de vuelta completamente si la transformación fue reciente. Otros que han sido cambiados durante demasiado tiempo, tendrán que aprender a vivir con lo que se han convertido. Pero tendrán sus mentes de vuelta, sus opciones. Marcus se acercó cautelosamente. Elena podía ver que él también estaba cambiando, sus características grotescas suavizándose, volviéndose más humanas, aunque aún marcadas por sus décadas de transformación. La barrera alrededor del pueblo está fallando, reportó. La gente podría irse ahora si quisiera. Elena miró a su abuelo, quien parecía haber envejecido años en los últimos minutos. ¿Qué harás ahora? El doctor Vázquez miró al cielo que se aclaraba. Ayudarlos, dijo finalmente. A todos ellos, los que quieren regresar a la humanidad y los que eligen permanecer cambiados. Les debo al menos eso. Apagado completo, anunció la voz mecánica por última vez, luego se quedó silenciosa. Por primera vez en 70 años, Pueblo Sombra estaba verdaderamente silencioso. El silencio que siguió al apagado era diferente a cualquier cosa que Elena hubiera experimentado. No el silencio opresivo y sobrenatural de la niebla, sino la quietud natural de un mundo en paz. Se puso de pie con piernas temblorosas, apoyada por Ana, y caminó hacia las ventanas del laboratorio. Afuera, Pueblo Sombra se estaba transformando ante sus ojos. La perpetua penumbra gris se levantaba como una cortina masiva siendo retirada, revelando un pueblo que había estado congelado en el tiempo durante décadas. «Mira», susurró Ana, señalando hacia las calles. Figuras estaban emergiendo de los edificios, personas que habían estado escondidas, otras que estaban cambiando de vuelta de sus estados transformados. Algunas se movían tentativamente, como si no pudieran creer que la pesadilla finalmente había terminado. Otras corrían por las calles, gritando nombres de seres queridos que no habían visto en forma humana durante años. Pero no todos estaban celebrando. Algunos de los transformados habían elegido permanecer en sus estados alterados y observaban el proceso de purificación con expresiones que iban desde tristeza hasta aceptación. Aún eran conscientes, aún capaces de elegir, pero habían decidido que sus nuevas formas les convenían. «Es hermoso», murmuró Elena, observando a una familia reunirse en la plaza. Los padres habían estado entre los transformados, pero ahora eran reconociblemente humanos, abrazando a niños que habían crecido escondidos. Ana se unió a ellos en la ventana. Su apariencia también había cambiado, no de vuelta a completamente humana, sino a algo más suave, más sabio que la fría criatura que había sido. Algunos de ellos recuerdan todo lo que hicieron mientras estaban transformados, dijo en voz baja. La culpa será abrumadora. Entonces ayúdalos a cargarla. Elena respondió. Hagan las paces. Todos ustedes. Marcus se acercó al grupo, su forma ahora estabilizada en algo parcialmente humano pero reteniendo algunas características mejoradas. Doctor, tenemos reportes de nuestras estaciones de monitoreo fuera de Pueblo Sombra. La transformación que mencionó, la propagación global, parece haber sido exagerada. El doctor Vázquez se veía sorprendido. ¿Qué quieres decir? Los compuestos que hemos estado liberando en redes de distribución más amplias han sido en gran parte neutralizados por procesos naturales. La transformación nunca fue tan extendida como creíamos. Nuestro aislamiento aquí nos hizo paranoicos, delirantes. Elena sintió una ola de alivio tan fuerte que casi se desplomó. El mundo exterior estaba seguro. Siempre había estado seguro. Entonces la gente ahí afuera es completamente normal, confirmó Marcus. Nuestra gran evolución no fue más que una catástrofe local que nos convencimos tenía significado global. El doctor Vázquez se hundió en una silla, el peso de esta revelación aplastante. Entonces destruimos vidas por nada. Mantuvimos a la gente prisionera durante 70 años basados en una ilusión. No por nada, dijo Ana firmemente. Probaron que la humanidad puede sobrevivir trauma increíble, que incluso cuando cambiamos más allá del reconocimiento, alguna chispa de lo que somos sobrevive. A través de la ventana,
Elena podía ver que el sol estaba poniéndose, pintando el cielo en naranjas y púrpuras brillantes, colores que Pueblo Sombra no había visto en décadas. Las luces de las calles comenzaban a encenderse, pero eran luces limpias y brillantes, no el resplandor amarillo enfermizo que había marcado el pueblo durante la niebla. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena. Ahora reconstruimos, dijo el doctor Vázquez. Aquellos que quieren regresar al mundo exterior pueden irse. Aquellos que eligen quedarse pueden ayudar a crear algo nuevo aquí. Una comunidad tanto de humanos como de transformados, aprendiendo a coexistir. ¿Y el gobierno? Los militares que originalmente patrocinaron esto. Marcus sacó un dispositivo de comunicación por radio. He estado en contacto con las autoridades actuales. El proyecto fue clasificado tan profundamente que la mayoría de los registros fueron destruidos hace décadas. Por lo que sabe el mundo oficial, Pueblo Sombra fue abandonado debido a un accidente industrial. Podemos mantenerlo así. Elena caminó hacia la puerta del laboratorio. Necesito ver el pueblo. Necesito ver a la gente. Ana la siguió, junto con los otros. Mientras emergían del edificio, Elena fue golpeada por lo normal que todo se veía. Sin la distorsión de la niebla, Pueblo Sombra era solo un pueblo pequeño con edificios que necesitaban reparación y calles que necesitaban limpieza. Pero la gente, ellos eran extraordinarios. Humanos que habían sobrevivido circunstancias imposibles, seres transformados que habían retenido su humanidad a pesar de todo, y otros que representaban algo completamente nuevo pero eligieron usar sus diferencias para ayudar en lugar de dañar. En la plaza del pueblo, una celebración espontánea había comenzado. La gente estaba compartiendo comida, música, historias. Niños que habían crecido escondidos finalmente jugaban abiertamente. Y todos, humanos, transformados, o algo intermedio, eran bienvenidos. No solo están sobreviviendo, observó Elena. Están prosperando. Eso es lo que hace la gente, respondió Ana con una sonrisa que era tanto antigua como infantil. Nos adaptamos, perduramos, encontramos maneras de amar incluso en circunstancias imposibles. Elena se dio cuenta de que su propia transformación la había dejado cambiada pero no disminuida. Podía sentir cosas más claramente, ver conexiones entre personas y eventos que habían sido invisibles antes. Aún era humana, pero tal vez humana más algo más. Creo que me quedaré, dijo de repente. ¿Qué?, preguntó el doctor Vázquez. Al menos por un tiempo. Ayudar con la reconstrucción. Asegurarme de que esta transición funcione. Ana la abrazó fuertemente. Esperaba que dijeras eso. Mientras la noche caía sobre Pueblo Sombra por primera vez en 70 años, Elena miró las estrellas que finalmente eran visibles a través del aire despejado. Mañana traería desafíos, pero esta noche era sobre celebración, sanación y esperanza. El misterio en la niebla había sido resuelto, pero la historia real, la historia de recuperación y renovación, apenas comenzaba. 6 meses después, Elena estaba parada en el mismo lugar donde su coche se había descompuesto, pero todo era diferente ahora. La carretera estaba despejada, el aire matutino era fresco y limpio, y Pueblo Sombra se extendía ante ella no como un pueblo embrujado por pesadillas, sino como una comunidad única que se había convertido en un faro de esperanza para otros enfrentando circunstancias imposibles. El pueblo había sido reconstruido, pero cuidadosamente. Los edificios mantenían su carácter original mientras eran actualizados con comodidades modernas. Más importante, todo estaba diseñado para acomodar tanto a residentes humanos como transformados. Puertas más anchas para aquellos con diferentes necesidades físicas, iluminación especializada para aquellos cuya visión había sido alterada, y áreas comunes diseñadas para fomentar interacción en lugar de segregación. Elena se había convertido en algo así como una alcaldesa no oficial, ayudando a coordinar entre los varios grupos. Su experiencia única, habiendo sido parcialmente transformada y luego regresada a estado mayormente humano, le daba credibilidad con todos. Ana había crecido en los meses desde la purificación, no solo físicamente sino emocionalmente. Estaba aprendiendo lo que significaba ser humana mientras retenía sus habilidades mejoradas, y se había convertido en un puente entre las diferentes comunidades dentro del pueblo. La delegación de afuera está llegando hoy, Ana informó a Elena mientras caminaban por el mercado matutino. Los vendedores gritaban saludos, algunos en voces humanas,
otros en los tonos armónicos que algunos residentes transformados habían desarrollado. ¿Estás nerviosa?, preguntó Elena. Un poco, pero también emocionada. Tenemos tanto que mostrarles. La delegación era de una universidad que había aprendido sobre pueblos sombra a través de investigaciones cuidadosas y discretas. No eran oficiales del gobierno o personal militar, sino antropólogos, sociólogos e investigadores médicos que querían entender cómo la comunidad había desarrollado integración tan exitosa entre diferentes tipos de seres. El doctor Vázquez, quien había pasado meses trabajando para reparar el daño que sus experimentos habían causado, se acercó a ellas con una expresión preocupada. Elena, hemos recibido palabra de que hay otros sitios, otros lugares donde experimentos similares tuvieron lugar hace décadas, y la gente allí no ha sido tan afortunada como nosotros. Elena sintió que su corazón se hundía. ¿Cuántos? 3 que conocemos con certeza, tal vez más. Aún están atrapados en varias etapas de transformación, sin nadie que entienda la ciencia detrás de lo que les pasó. Entonces los ayudamos, Elena dijo sin vacilación. No será fácil. Cada situación será diferente, y algunos pueden estar más allá de la ayuda. Elena miró alrededor a la comunidad próspera que Pueblo Sombra se había convertido. Niños jugando en las calles, algunos humanos, algunos transformados, todos aceptados. Adultos trabajando juntos sin importar sus diferencias físicas. Una sociedad que había aprendido a valorar la diversidad no como una amenaza, sino como fortaleza. Tenemos que intentar, dijo. Sabemos que es posible ahora. Ana asintió entusiastamente. Yo también quiero ayudar. Mis habilidades podrían ser útiles en lugares donde la transformación aún está activa. El doctor Vázquez sonrió, una expresión que se había vuelto genuina otra vez durante los meses de reconstrucción. Entonces haremos de eso nuestra misión. Un equipo viajero que ayuda a comunidades a recuperarse del trauma de la evolución forzada. La delegación llegó esa tarde, y Elena se complació al ver que sus reacciones eran de asombro en lugar de miedo. Entrevistaron a residentes, documentaron las estructuras sociales que se habían desarrollado, y se maravillaron de las innovaciones tecnológicas que habían emergido de combinar creatividad humana con habilidades mejoradas. Esto podría ser un modelo, un investigador le dijo a Elena, no solo para comunidades que lidian con accidentes científicos similares, sino para cualquier sociedad tratando de integrar grupos diferentes. Han probado que la cooperación es más fuerte que el conflicto. Esa noche, hubo otra celebración en la plaza del pueblo, pero esta vez, no era sobre supervivencia o recuperación, era sobre el futuro. Se estaban haciendo planes, se estaban compartiendo sueños, y todos se sentían parte de algo más grande que ellos mismos. Elena se encontró parada donde había encontrado por primera vez a Marcus todos esos meses atrás. El lugar ya no tenía miedo, solo memorias de cuán lejos habían llegado todos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Ana, uniéndosele. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Pensó en su vida anterior, su trabajo, su rutina. Luego miró a la comunidad transformada alrededor de ella, a las amistades que había formado, al sentido de propósito que había descubierto. Ninguno, dijo finalmente. A veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a donde se suponía que deberíamos estar. ¿Y qué hay del mañana? Elena sonrió, mirando al cielo nocturno despejado donde las estrellas brillaban vívidamente sobre Pueblo Sombra. Mañana ayudamos a otros a encontrar su salida de la niebla. En la distancia, podía escuchar risas, música y los sonidos de una comunidad en paz consigo misma. El misterio en la niebla había sido resuelto hace mucho tiempo, pero la historia que había comenzado, sobre resistencia, aceptación y la capacidad infinita para la adaptación humana, continuaría durante generaciones. Mientras Elena caminaba de vuelta hacia la plaza del pueblo, se dio cuenta de que a veces perderse es exactamente lo que necesitamos para encontrar nuestro verdadero hogar. Fin.